es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! El estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el espacio de Pío Moa, el gran historiador que presenta el libro sobre la República y que seguro que tiene muchas cosas que contarnos hoy y cosas preocupantes viendo el devenir de los acontecimientos en este país donde ya el gobierno nos ha impuesto incluso hasta un Ministerio de la Verdad. ¿Qué tal está, Pío? Bueno, habrá que darles la batalla a esta gentuza porque no, esta gente es un gobierno criminal y por muchas razones, desde los muertos hasta los muertos que ha ocasionado con su política nefasta, la política económica, pero sobre todo por sus ataques a la libertad y que su pretensión de dictar a los españoles lo que tienen que pensar, lo que tienen que decir y hasta lo que tienen que sentir, ¿no? Bueno, esto es efectivamente dentro de poco van a salir va a salir un libro mío que es el segundo. El primero fue ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra civil? Y este será la Segunda República Española, cómo nació, cómo se desarrolló y cómo fue destruida en 1936, no en 1939, como dicen la mayoría. Y son dos libros de historia en contra de la memoria antihistórica. Y son dos defensas de la libertad contra la memoria antidemocrática. O sea, son dos recuperaciones del pasado para entender el presente. Y esto debía tenerlo en cuenta la gente, porque normalmente ante las iniciativas de este gobierno, insisto, criminal, que tendría que estar en la cárcel, el problema es cómo meterlos en la cárcel, porque los jueces desdichadamente están demostrando ser la mayoría una pandilla de golfos. Golfos, sí. O sea, unos jueces que
admiten algo tan tremendo contra la historia, contra la libertad y contra todo como es contra la justicia, ¿no? Como es la profanación de la tumba de Franco, pues ya dice mucho de la degradación a que está llegando este país. Justo cuando recordemos también todo lo que ni los monárquicos ni la Iglesia protestaron. Bueno, pues en relación con esto, es necesario dar la batalla cultural para no estar todo el tiempo un poco a expensas de lo que ellos hagan, de que si ahora con esta ley, ahora con lo otro, ahora con esta mentira, ahora con la otra, porque si no estamos siempre a la defensiva, ¿no? Y he empezado en el blog pues una campaña de historia, una campaña contra la falsedad sistemática que nos están metiendo, toda esta gente lleva ya 40 años en ello, y he empezado con los personajes estos Prieto, Largo Caballero y Negrín, que son un poco las tres estrellas de la historia del Partido Socialista y que siguen siendo los iconos de este partido, ¿no? Ante el empuje liberticida y disgregador de España, en que están incluidos casi todos los partidos y los grandes medios de masas, lo que yo llamo la triple M de mierda, o sea, medios de manipulación de masas, pues es preciso oponer la máxima resistencia. Sus instrumentos son la intoxicación informativa, la falsificación de la historia y del presente. Uno de esos grandes medios puede llegar a millones de personas, así que tenemos que plantearnos cómo contrarrestarlo. Pues hay un medio, aparte de los medios como este y algunos otros que están en contra, ¿no? Pero si miles de personas utilizan con igual empeño las redes sociales, el WhatsApp, el correo electrónico, difundiendo mensajes bien argumentados y articulados, la influencia de la triple M y con ella de los partidos actuales, excepto Vox, pues irá disminuyendo y la turbia atmósfera actual podrá ir aclarándose. Al respecto, he iniciado ya el lunes pasado en el blog una campaña, van a ser una serie de campañas sucesivas para informar sobre los problemas del pasado y también del presente, contra la política actual y la falsificación del pasado, en que se apoya esta política. Hay mucha gente que dice, bueno, el pasado. No, hombre, no, el pasado está muy presente. Si no aprendes del pasado, pues no podrás afrontar el presente, ni mucho menos ver algo del futuro, que el futuro no se deja ver. Y por otra parte, algunos apelan también a decir que es necesaria la concordia. Sí, pero la concordia sobre la falsedad, la calumnia y el embuste, pues no, sobre esas bases no se puede construir ninguna concordia. Se construye en todo caso la complicidad con los enemigos de España y de la democracia, que es lo que actualmente tenemos, ¿no? Y es importante trabajar por campañas sobre temas concretos. Y ya digo, he empezado con Prieto, Largo Caballero y Negrín, 3 auténticos criminales, y además su relación con las políticas y políticos de la actualidad. De estas campañas dependerá que cientos o miles de lectores los difundan cada día y que enlacen este blog, en el blog mío, claro, Más España y Más Democracia, y que otros se sumen a la iniciativa. Se trata de una batalla cultural, repito, que siempre se invoca sin que se materialice en algo concreto y en la que deberíamos sentirnos involucrados todos. Porque la falsificación de la historia constituye el principal respaldo intelectual y moral de socialistas, comunistas y separatistas, que otra vez están juntos, con un nuevo Frente Popular. Y desenmascarando su discurso en ese terreno, en el terreno de la historia, irán cayendo por su peso muchas de sus políticas. Dentro de esto, como digo, el libro sobre la República, o sea, el libro sobre el Frente Popular, ¿por qué perdió la guerra?, salió el año pasado, iba muy bien, se estaba difundiendo, estaba ya en la 3ª edición, al poco tiempo de salir, pero llegó el coronavirus y todo esto se ha paralizado, lógicamente, ¿no? Pero es necesario que la gente lo conozca. Y este nuevo libro sale precisamente la semana que viene, o sea, sale el 18. Y conviene saberlo porque la República es el régimen que están intentando imponer como modelo para volver a algo por el estilo. Aquello fue un caos que desembocó al final en la Guerra Civil. Y estos están avanzando en esa dirección. Claro, tenemos que preguntarnos por qué intentan el Ministerio de la Verdad, la Ley de Memoria Histórica, etcétera,
¿Por qué atacan al franquismo? Mire, el franquismo no puede volver porque es una cosa que fue muy necesaria, estuvo justificadísima en su tiempo, y es necesario reconocerlo así. Y solo de ella pudo venir la democracia. La democracia no pudo venir de los antifranquistas, que eran sobre todo comunistas y terroristas, ¿no? No podía venir de ellos de ninguna manera. Y lo que tenemos ahora son gente que reivindica aquello. En particular los socialistas, que es ya de una desvergüenza absoluta, porque claro, los socialistas no lucharon contra el franquismo. Quienes lucharon fueron los comunistas. Yo estaba entre ellos entonces. Y digamos que esta situación, que es verdaderamente absurda, de proponernos como modelo lo que ha sido un desastre y en cambio atacar lo que fue la salvación de ese desastre, pues es la política de esta gente. A veces me decían algunos, ¿cómo lo condena usted el franquismo? Bueno, pues mire, no lo condeno porque al franquismo lo atacan los asesinos de la ETA, lo atacan los ultracorruptos del PSOE, lo atacan los racistas separatistas catalanes y vascos, lo atacan los señoritos cutres del PP, que son cómplices de los otros. Y yo no quiero entrar en ese club, pero es que además, o sea, ya de entrada, el hecho de que quienes ataquen a Franco sean esos, ya me hace pensar que no pueden decir la verdad. Y efectivamente he pasado muchos años investigando la historia y sé muy bien que lo que dicen es falso. Es el Himalaya de mentiras de que hablaba Besteiro, que era socialista, uno de los pocos socialistas honrados. Bueno, un ejemplo de este tipo de personajes pues es Ángel Viñas. Me dicen algunos que por qué no rebato el último libro de Viñas. Bueno, sobre ese personaje, que fue funcionario franquista de cierta confianza durante bastantes años, pues no tengo nada más que decir. En mis libros y artículos de crítica he refutado todo su enfoque y todas sus mentiras. Bueno, todas no porque es muy difícil, pero la mayoría, muchas de ellas. Su problema es el de todos los tontos. Se acaba la linde, pero ellos siguen y siguen. La linde se acaba, ellos siguen. Y naturalmente tengo mucho más que hacer que seguir a mi vez todas las ocurrencias de ese botarate. De todos modos, el año pasado publiqué, como digo, por qué el Frente Popular perdió la guerra y ahora la Segunda República Española, y ahí creo que queda claro todo el asunto, que en definitiva se reduce en Viñas y compañía pues a esto. A. La República fue un régimen democrático. B. El Frente Popular fue parte de la República. C. Los fascistas se sublevaron para defender sus privilegios e implantar una dictadura. Por cierto, privilegios y dictaduras de los que se benefició Viñas y casi todos ellos como funcionarios, ¿no? Bueno, cada uno de estos puntos es una falsedad, incluso el primero. La República fue legítima porque la monarquía le entregó el poder, pero de democrática tuvo poco, pues su constitución atentaba contra la libertad de conciencia y los derechos de gran parte de la sociedad. Las elecciones del 33 no fueron respetadas y las del 36 fueron ya fraudulentas. Y los otros dos puntos son falsedades simplemente grotescas. O sea, ni el Frente Popular fue la República, sino que destruyó la legalidad republicana, y los fascistas no se sublevaron para impedir la disgregación de España y la sovietización del país. Esta es la realidad. Y si estas falsedades, si demuestran algo, es lo que entienden por democracia, pues Viñas, en compañía de Preston, Juliá, Casanova, Álvarez Junco, etcétera, y demuestran que no son historiadores, sino memoriadores, subvencionados por el poder, e inspiradores de la ley soviética de memoria histórica, que ahora llaman democrática para mayor sarcasmo. Bueno, estas cosas las vengo tratando en el blog, y sería interesante, como digo, que mucha gente contribuyera en esta campaña que ha empezado día a día en el blog, ¿no? De campaña de la batalla cultural, y que he empezado con estos tres personajes, de Pietro Largo y Negrín, y he empezado dentro de ello con la revolución del 34, que intentan disfrazar los memoriadores. Aparte de eso, he tratado otras cuestiones, como pueden ser, lo de Estados Unidos, ¿no? De USA. Por ejemplo, oigo muchos comentarios contra Trump, incluso de personas solventes, que se basan en sus modales bruscos y en lo que llaman populismo, que yo todavía no sé bien en qué consiste el populismo, porque me parece ese tipo de palabras como machismo, fascismo, que se emplean a troche y moche, que en realidad solo expresan emocionalmente la aversión o el odio hacia el disidente, ¿no? Bueno, ciertamente
Trump no es un modelo de cortesía, pero sería extraño que sus enemigos, que precisamente se caracterizaron desde el primer momento por una conducta histérica, fanática y violenta, pues sería extraño que se le opusieran precisamente porque no es cortés, ¿no? Lo que hay en el fondo son dos concepciones ideológicas y de la propia democracia, no una cuestión de fondo, de formas. Los enemigos de Trump lo son por una variedad de motivos, pero básicamente defienden ideologías abortistas, multiculturalistas, feministas, LGTBI y lo que se suele llamar globalismo, con aspiraciones a manipular y controlar hasta los sentimientos de las personas en un totalitarismo sin precedentes. O sea, piensen ustedes lo que significa eso del delito de odio. Te van a condenar por tus sentimientos. O sea, es algo alucinante. Bueno, estamos en eso. Ni los soviéticos llegaron a eso. Te condenaban por lo que pensabas, pero no por lo que sentías. Bueno, esas ideologías cobraron fuerza con el derrumbe de la Unión Soviética, que también era globalista, digámoslo todo, y que había creado en USA y en la UE, en la Unión Europea, unas expectativas de hegemonía poco realistas. Vieron que no podían ser ellos tan globalistas como pretendían. Los 4 años de Trump han visto una época de extraordinaria prosperidad en USA, menos belicista que los anteriores, no se ha metido en nuevas guerras, como estaban nosotros cada 2 por 3, y por supuesto de plenas libertades que han utilizado sus enemigos de forma subversiva. Yo no sé muy bien qué representa Trump, pero sí sé lo que significan sus enemigos, igual que a la Hillary, ¿no? Pero el aspecto esencial que han demostrado estas elecciones es doble. En primer lugar, que esas ideologías llamadas, a falta de otro concepto, corrección política o corpol, pues habían impregnado gran parte de la sociedad, imponiéndose sobre todo a través de los medios de masas, de Hollywood y de la industria del espectáculo. El mero dato de que todos ellos prácticamente hayan estado contra Trump, sin vacilar en mentir y atacar la libertad de expresión hasta del propio presidente, pues ya indica una profunda degradación del sistema. En una democracia medianamente sana no puede darse tal unanimidad precisamente en los medios de formación de opinión pública. ¿Y cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, habrá que estudiarlo, porque es una situación de crisis profunda de la democracia, ¿no? En segundo lugar, se ha demostrado también que ese conglomerado de tendencias, con su mezcla de arrogancia y de histeria, y cuyo avance parecía incontenible, pues ha terminado por suscitar una resistencia en la mitad de la población, que podría ser mucho más amplia si no fuera por esa capacidad fabulosa de manipulación que tienen los medios, ¿no? Y también debe estudiarse cómo esa enorme masa ciudadana, privada de voz durante muchos años por los partidos, ha podido despertar cuando ha encontrado un liderazgo adecuado. Eso abre esperanzas de que el sistema no degenerará en lo que Tocqueville llamó despotismo democrático, que, decía él, privaría a la humanidad de algunos de sus rasgos constitutivos. Biden y su gente saben ya que no lo van a tener tan fácil como hasta hace poco. Bueno, pues en España ocurre algo muy semejante, sobre todo por imitación, porque cultural y políticamente España es hoy irrelevante en el mundo. O más propiamente, unos políticos y una triple M españoles, cuya ideología básica es la hispanofobia, basta ver lo que han hecho con el país desde hace muchos años, y que han reducido al país a una situación de golpe de Estado permanente. Pero también aquí crece la resistencia y la indignación contra este nuevo totalitarismo de partidos y triples M's, ¿no? Y yo me gustaría que nuestros oyentes pensaran en estas evidencias. Primero, la opinión pública espontánea no existe. Ella es creada y orientada por los partidos y por los medios de masas. Cuando los medios de masas se alinean unánimemente o muy mayoritariamente por una opción política, ese país no es una democracia o está al borde de no serlo. Otro punto esencial. Cuando un gobierno utiliza el poder para controlar las ideas de los ciudadanos, no es una democracia. Hoy en todo el mundo occidental existen las dos cosas, con un avance sobre los sistemas totalitarios del pasado. No solo quieren controlar los pensamientos, sino también los sentimientos. Insisto en lo del delito del odio, que es algo absolutamente aberrante. Tenemos un caso significativo en la Unión Europea. Los países degenerados, en que los medios de masas son prácticamente unánimes, han pretendido declarar no democráticas a Hungría o Polonia.
Pero da la casualidad de que en Hungría y Polonia la mayoría de los medios de masas son críticos con los gobiernos, aunque hay otros que están a su favor. O sea, hay más pluralidad y más diversidad de opinión en Hungría y en Polonia que en Francia, que en Suecia, que en Inglaterra, ¿no?, que en Italia, que en España, ¿no? Así que en ese sentido son más democráticos que el resto de la Unión Europea. El caso de España es especialmente grave porque además tratan de confiscar a los ciudadanos su propia historia por ley. Ahora, lo más alarmante, digo, es lo que está ocurriendo en USA, tanto por la potencia e influencia del país como porque es la democracia más antigua, ¿no? En España nunca ha existido un pensamiento democrático y el comienzo de una democracia real comenzó enseguida a ser desvirtuado precisamente a través de la falsificación de la historia y por una derecha que concebía la democracia pues como un reparto de poder y del dinero con unos partidos que siempre han sido los mayores enemigos de la libertad, será el PSOE, etcétera, ¿no? Insisto en la campaña que estamos llevando desde mi blog para que sea difundida por todos los medios, o sea, señalando lo que realmente ha sido este partido, ¿no? Porque si desde el principio se hubiera clarificado lo que ha significado en la historia el Partido Socialista, la democracia habría ido mucho mejor. La democracia empezó bien en su comienzo con Torcuato Fernández Miranda, que tuvo la maestría de llevar a la democracia de la ley a la ley, desde la legitimidad del franquismo, que es lo que han tratado de destruir después entre todos ellos, y a continuación Suárez empezó a desvirtuarla precisamente repartiéndose el poder de una manera sin principio ninguno, con unos partidos que siempre han sido liberticidas. Pero claro, Suárez era un iletrado y entre otras cosas no tenía la menor idea de la historia de España, ni de la historia del PSOE, ni de la historia de los partidos separatistas. Y como no tenía idea de historia de estos, pues empezó por tratar de olvidar el franquismo como si no tuviera nada que ver con él, como si la democracia no hubiera salido de él, y terminó pues uniéndose a los otros, él y el PP. Quiero insistir en esto. Aquí la democracia y el franquismo vinieron justificados los dos en el referéndum del 76 por abrumadora mayoría. Y esa abrumadora mayoría ha sido traicionada sistemáticamente y eso es lo que nos ha llevado a lo que hoy estamos. Para acabar, si tuviese que asemejar lo que está haciendo el Partido Socialista con cualquier régimen de la historia, con ese Ministerio de la Verdad, con ese Gran Hermano de George Orwell de 1984 que persigue controlar la disidencia, controlar la prensa, censurarla, ¿con qué régimen lo compararías? Bueno, es una especie de marxismo degradado y variopinto y sin base. La única base que tienen es, por una parte, el odio a España, porque ellos consideran que la historia de España es nefasta, ya lo decía Julián Marías, y por otra parte, la imitación de un sistema totalitario. Lo que tienen en la cabeza no es la libertad, no es la democracia. Lo que tienen en la cabeza, y lo que ellos llaman democracia, es precisamente el control radical de la sociedad. Decimos, ahora esto lo vemos visto incluso con la cuestión del virus. Vamos a ver, estos delincuentes han llevado a España al ser el número 1 en muertos por el virus. Y en segundo lugar, son los que se han valido del virus, vamos a decir así, para provocar la mayor catástrofe económica. Bien, lo de los muertos, hay que recordar que el encargado de las residencias ha sido precisamente el Coletas. El Coletas ha dicho literalmente que los muertos se vayan a la mierda. ¿Por qué? Porque no le votan, en definitiva. O sea, a ellos al sistema actual, al gobierno actual, los viejos no le importan nada, porque consideran que no son de los suyos. Y entonces, bueno, si se mueren, pues que se mueran, porque la mayor parte de los muertos por el virus son gente anciana, ¿no? Y en cuanto a la economía, su visión es que el mayor número de personas dependan de los subsidios o de los empleos que produzca el gobierno. Es una cosa muy parecida a lo que pasa en Venezuela.
En Venezuela tienen una masa de población que les es adicta porque viven literalmente de la corrupción del gobierno. Pues aquí es a lo que van. Es a lo que van también. Y lo van ante las narices de todo el mundo. Y lo que tenemos que plantearnos es resistir y terminar metiendo en la cárcel a todos estos canallas. Porque es lo que son delincuentes. Y aquí, afortunadamente, Vox está en contra abiertamente, menos mal que haya alguien que lo denuncia, mientras que, por ejemplo, Casado y compañía, el PP, pues como siempre, están siempre pues liados con toda esta gente. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Pío Moa. Síganle en su blog, en sus redes sociales y compren sus libros, que merecen la pena. Es muy importante que lo vean porque, insisto, estos quieren presentar a la República como el modelo a seguir. Y es precisamente el modelo a no seguir. Uh-huh. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Cuídate. ...863 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.